Sí. Un pequeño repaso vamos a ver para ver qué es lo que habíamos visto la semana pasada. Bien, la semana pasada habíamos visto, a ver. El aniversario de la liga. A ver, no, en cuanto al tema, ya, ¿quién es el anticristo? ¿No? Estamos en el libro de Primera de Juan, el capítulo 2, del 18 hasta el 29. Estábamos estudiando. Claro que solamente vamos a hacer un repaso, viendo que está nuestra hermana Rocío Trujillo, está también, bueno, no se identificó la persona que Moto C dice, pero qué bueno, ¿no? Ya la hermana Lucía le dio la bienvenida. Y respecto a las demás hermanas, creo que la hermana Rumelia también no estuvo, pero ya hoy está aquí. Amén, hermana Rumelita. Hermana Rumelia. Amén, hermana Isabel. Muy bien. Ya, hermana Mary. Hermana Mary. Ya. ¿Quién es el anticristo? Habíamos visto, ¿no? Ya. Y habíamos dicho que el anticristo es una persona o grupo de personas que también que están en contra de Cristo, el que quiere ocupar el lugar de Cristo y quienes predican falsas enseñanzas sobre la encarnación de Jesucristo. Y en el versículo 18 habíamos visto dos tipos de anticristo. Primeramente, habíamos visto que el apóstol Juan nos advierte que viene un anticristo. ¿Quién es? Es un hombre que gobernará el mundo al final de los tiempos, por el poder dado del mismo Satanás. Él vendrá para suplantar, pretendiendo suplantar al verdadero Mesías, que es Jesucristo. Y obviamente él se opondrá a Cristo. Y luego habíamos visto también que ya había en esos tiempos, en los tiempos de apóstol Juan, para decir en el siglo I, muchos anticristos. Obviamente eran muchos los que negaban que Dios se hizo carne, que Dios mismo se hizo carne para poder cumplir los propósitos de salvación. Entonces, habíamos visto también qué significa Cristo en griego, hermana Mary. El ungido. El Mesías. ungido, ¿no? Y en hebreo, Adelmita, es el Mesías, ¿no? Entonces, Cristo el Mesías, Cristo el ungido. Bien. Ahí hemos visto 3 grupos, por lo menos, porque habían más grupos, según el pastor ya había enseñado, ¿no? Había un grupo de los gnósticos que ellos, dice, lo importante, negaban que Cristo, o sea, el Mesías, el Salvador, hubiera venido en carne. Bueno, negaban también de la resurrección de los muertos. Bueno, había otro grupo también, ¿no? Decían que el cuerpo, bueno, Jesús es el cuerpo y Cristo, bueno, ha sido el que había sido dado en su bautismo un poder, una influencia grande que vino sobre Jesús. Y cuando le crucificaron, no era al cuerpo integral, sino solamente a la carne. Total, esto es falso, ¿no? De parte de
estos hombres. También vimos a otro varón llamado Cerinto. Bueno, que también ellos, no voy a confundirlos, todos estos grupos hablaban en contra de Jesucristo, en contra del ungido, del Mesías. Esta tarde vamos a empezar a ver, hermanos, a diferencia de los que tienen el Espíritu Santo. Eso es la gran diferencia. Los otros que habían congregado en la iglesia con los demás hermanos, sabemos muy bien que Juan va a decir que estaban entre nosotros, ¿no? El versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. A ver, hermana Romelia, estos varones que estaban en contra de Jesucristo, del reconocimiento que Jesús es el Mesías, ¿dónde congregaban? ¿Dónde congregaban? ¿Aló, hermana Romelia, está presente? Oh, creo que no está presente, o creo que yo nomás estoy hablando y todas las líneas están mal. Sí, hermana Isabel, estoy Ya. escuchando. ¿Dónde congrega? He leído, pero una vez más voy a leer este versículo, ¿ya? Primera de Juan 2:19. Estos hombres salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos hombres falsos que negaban que Jesucristo es el Mesías, ¿dónde congregaban? En las iglesias donde nosotros también congregamos. Exacto, muy bien. Estos hombres congregaban en la iglesia que se estaba formando en el siglo I. Pero gracias a Dios salieron, se fueron ya. Claro, porque había orden. Y los ancianos de la iglesia tuvieron que tomar cartas en el asunto de poder expulsar a estos hombres que estaban contaminando o pretendían contaminar a la iglesia del Señor, ¿no? Vamos a leer el versículo 20. A diferencia de los que tienen el Espíritu Santo. Esa es la diferencia, los que congregamos en la iglesia. Podemos estar en la iglesia, pero unos están solo convencidos, otros sí, genuinamente han recibido a Jesucristo, tienen, como dice, el Espíritu Santo en su corazón y ellos van a demostrar, obviamente, una diferencia. Dice el versículo 20, a ver, ¿puedes leer? No sé si puede leer ya, Adelmita. Versículo 20. La palabra del Señor dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. El apóstol Juan está diciendo, miren, esos hombres, esos varones que trataron de confundir o se han infiltrado, ¿no? Tienen esas características muy carnales, pero vosotros, está haciendo la iglesia, tienen la unción del Santo. Ustedes son diferentes, nosotros somos diferentes, porque la gran diferencia eterna va a ser justamente eso. Los que han nacido de nuevo tienen el Espíritu Santo en su corazón.
Los que no han nacido de nuevo solamente son convencidos y vienen a traer problemas encima, no tienen el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver a medida que estudiamos cómo es esto. El versículo 24, Marisol, puedes leer. ¿Este es 24 de qué? No. A ver, todos concentrados. Primera de Juan 2:24. Un momentito. Palabra de Dios dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. Lo que habéis oído. ¿Qué habían oído la iglesia? ¿Qué habían escuchado desde un inicio? Desde un inicio habían escuchado ellos el mensaje de salvación. Desde un inicio habían escuchado ellos lo que Cristo, lo que Jesús había dejado indicado, había enseñado claramente durante su permanencia, y también ahora los apóstoles que venían enseñando. Ahora dice, ustedes o nosotros, lo que hemos escuchado permanece en vosotros, pero también vosotros permanezcan en el Hijo y en el Padre. Permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, una de las características del que tiene el Espíritu Santo es permanecer en Jesucristo, permanecer en el Padre. Versículo 25. A ver, hermana Mary, ¿podrá leer? Sí, hermano. Amén. Amén. Y esta es la promesa que Él nos hizo y la vida. Ahí está. Dice, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Desde un principio, la promesa que Dios nos dio es la vida eterna. Eterna. La vida eterna. Es algo, hermanas, que nuestra mente como que no logra captar, como que no logra entender cómo será esto. Claro, por fe aceptamos, por fe creemos, por fe aceptamos y por fe nos aseguramos que esto es una promesa del Señor al cual nos está encaminando Él mismo. Versículo 27. A ver, Marisola, Lucía, ¿puedes leer? Dice 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella, os ha enseñado a permanecer en Él. Amén. Los que hemos recibido a Cristo, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, dice, nosotros, obviamente, firmes en lo que hemos aprendido desde un inicio, firmes en que estamos permaneciendo en Jesucristo, en el Padre, lógicamente cuando vienen estas falsas enseñanzas, no hay necesidad de escucharlos, no hay ninguna necesidad, ¿no?, de escucharlos a ellos. Dice claramente, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Dios mismo, permanece en nosotros. Ya no tenemos necesidad de que nadie os enseñe. No se está refiriendo aquí a que ya el pastor, ya los hermanos ancianos, ya no nos tienen que enseñar. Se está refiriendo justamente, si vamos a un inicio,
vamos a entender, está enfocándose a las falsas enseñanzas, a los falsos maestros que están viniendo. Por supuesto que ya no hay por qué ni necesidad de estar curioseando. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No. Versículos 28 y 29. A ver, Adelma, ¿puedes leer? Bien. La palabra del Señor dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Amén. El Señor aquí nos está llamando hijitos. Hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, ¿quién se manifieste? El anticristo. No. Para que cuando se manifieste el verdadero, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ajá, sí, sí. ¿No? Obviamente dice que el que hace justicia es nacido de él. Es otra característica. Bien, ¿dónde está la diferencia? Ya ustedes pueden contestar. ¿Cuál es la diferencia entre los falsos que aún estando congregados en la iglesia, escuchando la palabra, seguramente estaban incluso cantando, ¿no? Con los verdaderos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos diferencia? La unción del Espíritu Santo en Amén. nosotros. Eso es lo que nos diferencia. Aquí claramente dice, en el cuadro que tenemos, ¿no? En ese contexto, todos congregaban, escuchaban, igualito escuchaban las enseñanzas. Salían los ancianos, escúchenme bien, salían los ancianos a enseñar, los apóstoles, en este caso, porque ya cuando Juan acá está escribiendo, ya son ya en el siglo I, pero las últimas décadas, ¿no? Ya, por ahí había un grupo que, amén, gloria a Dios, pero había otro grupo que estaban murmurando seguramente, oye, mira, Juan no está enseñando bien, ¿cómo es posible? Está hablando de la resurrección, ¿acaso hay resurrección? Están metiendo otras ideas a la enseñanza. Entonces, ¿cómo se caracterizan los que tienen al Espíritu Santo aún hoy en el día? Por lo menos hemos considerado 3 puntos. Uno, el primero dice, a ver, puede leer, ¿quiénes están? A ver, Rocío Trujillo. Sí, tía. A ver, puedes leer el primer ítem. Los que tienen el Espíritu Santo aceptan y gustan de la palabra de Dios en su integridad. Ahí está. Eso es, hermanos. El pastor o el anciano está hablando de Génesis, de Éxodo, de Salmos, etcétera. Pero entonces ahora el que tiene el Espíritu Santo, porque dice el Espíritu habla a nuestro espíritu, está deleitándose de la palabra de Dios. En su integridad, no está cuestionando de acuerdo a sus pensamientos que ha traído de afuera. Estos falsos, volviendo a nuestro estudio, estos falsos maestros venían ya con otras filosofías, ¿verdad? Venían con otras cosas en su cabeza y querían que la palabra se adecue a su cabeza. De ahí nace el gnosticismo, querer saber de Dios de manera razonable. ¿Ve? Querían que Dios, su palabra,
se encaje solo a sus pensamientos. Y cuando enseñaban los discípulos, ¿verdad? Apóstoles, cuando enseñaban los ancianos, no disfrutaban. ¿Acaso eso no hay hoy en el día? Sí hay. No están gustando, no están diciendo amén, papito, gracias, Señor, mira la promesa, oh, qué maravilla. No, están cuestionando. Tita, también porque ellos no creen lo que está en la palabra, por eso Ya. es que dudan. Dudan, exactamente. No creen. Ahora, la incredulidad es una cosa. La incredulidad puede ser parte de lo que todavía no ha aprendido sobre la palabra, porque la palabra misma nos dice, la fe viene por el Oír. oír. Y el oír dice por la palabra. Entonces, de repente, hay personas que no creen porque todavía no han escuchado lo suficiente. Y es por eso que nosotros, nuestra tarea es enseñar lo suficiente para que puedan ellos creer en algún momento. Y ahora, ¿quién es el que va a dar vida en esa persona? No es el pastor, no es el que enseña, no es los ancianos, sino es Dios mismo a través de su palabra. O sea, la persona que no cree, no tanto está lejos de creer en un momento, pero la persona que viene predispuesta, ya vamos a ver más abajito, predispuesto y sobre todo vestido de orgullo, acorazado de un orgullo tan grande, esa persona va a venir con otras intenciones. ¿Amén? Amén. ¿Está un poco entendible esto? Sí, tía. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo se le identifica a los que tienen el Espíritu Santo? Hermana Mary, a ver, el segundo cuadrito. Hermana Merita, Sí, hermana. ¿qué dice en el segundo cuadrito? Disculpen. Dice... ¿En qué está leyendo, hermana? Aura, ¿no está en su pantallita, hermanita? Ya, acá Estamos dice, leyendo en la pantallita. este contexto, ya, ahí dice, en este contexto todos congregaban, Ya, estamos... escuchaban igual. Sigue usted, sigue. Los que tienen al Espíritu Santo aceptan y gustan de la palabra de Dios en su integridad. Muy bien. Crecen- La segunda parte. Crecen en su vida espiritual y dan fruto. Claro, hasta ahí nomás. Los que tienen el Espíritu Santo, los que tenemos, crece la palabra de Dios en su corazón, ¿no? Eso es crecer en la vida espiritual y finalmente, no finalmente, sino en el camino, ¿qué cosa da, Romelia? Fruto. Fruto. Y cuando hablamos de fruto, vamos a hablar de dos tipos de fruto. Ese es un tema muy bonito y muy amplio, pero voy a resumir. El fruto uno es el fruto del Espíritu Santo, como está en Gálatas 5:22, si mal no recuerdo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto, hermanos, lucha con nuestra carne, pero a medida que vamos creciendo, poquito a poquito, va dando ya los primeros frutos, o por lo menos señales de fruto. ¿Y cuál es una de las señales del fruto, de ese fruto? Justamente es el arrepentimiento. Yo, por decir, no estoy gozando de la paz, del amor, y tengo que examinarme, ¿qué está pasando, Señor? En mi pecado no deja desarrollarme, perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. En acción, en actitud de humildad. Pero si yo digo, no es así. Ya, obviamente no tengo la guía del Espíritu Santo en mi corazón.
Y el segundo fruto ya es de que el Señor va a usarte con tus dones y tus talentos para la edificación de la iglesia. Entonces allí ya el Señor va a glorificarse con usted y conmigo cuando nos utiliza justamente de muchas maneras para la edificación de su iglesia. Y aún almas van a venir al Señor. ¿Ve? Bueno, eso es un tema amplio que otro momento se puede estudiar. El siguiente, a ver, ¿quién más está? A ver, por favor, alguien que no he dicho su nombre puede leer el siguiente ítem. Yuli. Ya, yo. A ver, Juliana, gracias. Y ahorita ¿Le mandaste el link? disfrutan su comunión con Dios cada día. Ahí está. Una pregunta les hago. Para disfrutar nuestra comunión con Dios cada día, ¿depende de quién? ¿De Dios o de nosotros? Con nosotros. De nosotros. Depende. Si nosotros en nuestro horario, en nuestro programa de trabajo del día, no consideramos un momento de entrar a la presencia del Señor y escuchar lo que Él nos habla y que Él escuche lo que nosotros decimos, ¿qué vamos a disfrutar? La comunión. Sí, seguramente vamos a decir, yo soy creyente. Sí, yo alabo, yo he ido el domingo a la iglesia. Perdón, hermanos, un ratito. ¿No puedes abrir la ventana, por favor? Entonces, pero si nosotros hemos tenido nuestra vida devocional, vale decir, Dios nos habló ese día y nosotros le hemos dicho a Él también, hermanos, durante el día vamos a disfrutar de esa comunión. Va a haber cosas, sí, luchas, sí, aún fracasos, sí, pero nuestra comunión con Él nos va a sostener, hermanos. A veces hubieron personas porque justamente no han aprendido a tener una vida devocional con el Señor, se han frustrado y dijeron, pero si yo no supero mi carne, ¿por qué tengo que seguir? Como si superar la carne fuera de la noche a la mañana. Podría ser un milagro, sí, del Señor. Para Él no hay nada imposible, pero no en vano hemos leído nosotros anteriormente, justo en Primera de Juan, cuando decimos, en el 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Algunos de nosotros podemos decir, ay hermanos, esta semana no he pecado, nada. O por lo menos hoy día no he pecado, estoy sin pecado. ¿Alguien podría decir amén? No. Nadie. Yo menos. ¿No? Entonces el Señor en su santidad. Esa es la diferencia. Muy bien. Los que no tienen al Espíritu Santo, ahora están congregaban aquel en el siglo I, pero ¿cómo se caracterizarían? A ver, el primer ítem puede leer. ¿Quién no ha leído todavía? Yo voy a leer. ¿Ya? No han nacido de nuevo, escuchan o leen la palabra de Dios, pero están envanecidos por el orgullo. No aceptan la palabra de Dios en su integridad. Ahí está. Por supuesto. Si no hay guía del Espíritu Santo en sus corazones, van a cuestionar. Esto ya en antes lo he explicado. Normal, la lectura van a estar dando, pero a la vez van a estar cuestionando. Normal, no van a disfrutar. Esto ya habíamos explicado. El siguiente, a ver, Lucía. A ver, voy a leer. A ver. Dan lugar a otro espíritu y creen que a la palabra de Dios le falta algo. Añaden o quitan y así lo sostienen creando herejías. Ahí está.
Ahora podemos darnos cuenta cómo nacen esos falsos profetas, falsos maestros, ¿no? Dan lugar, obviamente el Espíritu Santo no les está guiando, pero ahora dan lugar ¿a quién? A otro espíritu. ¿Quién será ese otro espíritu? Doctor, Ese otro espíritu. Disculpa. ¿Alguien participó? Ay, todavía, doctor. No, Marisol está hablando. Ah, ya. Doctor, Dan lugar a otro este, espíritu y obviamente va a ser un espíritu engañoso. Porque están envanecidos por el orgullo, cuestionan la palabra de Dios, piensan que a la palabra de Dios le falta algo, ¿no? Le falta o le sobra, o dicen la palabra, esta Biblia es antigua, no lo han renovado. Ustedes han escuchado últimamente que están renovando sus Biblias. El Papa últimamente ha sacado exactamente una Biblia a gusto y paciencia de ellos y de otras personas que no les agrada la palabra de Dios. Están sacando Biblias a su regalada gana. Qué pena. Qué pena que el mundo está cayendo, muchos de ellos, a falsedades. ¿Ve? Entonces, dicen, le falta o le sobra. Esto vamos a quitar o esto vamos a añadir. Y así lo sostienen, dando origen ¿a qué? ¿A qué dando origen? Herejías. Herejía. Herejías. Herejías. Falsas doctrinas. Claro, a falsas doctrinas, a falsas enseñanzas, ¿no? Entonces, si ya nació una herejía, una falsedad, una falsa enseñanza, va a contaminar, y aquí el apóstol Juan, a Dios gracias, el versículo 18, 1 de Juan 2:18, va a decir, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya saben ahora cómo han surgido esos anticristos, esas falsas enseñanzas. Amén. Amén. ¿Podemos identificar un poquito siquiera? Muy bien. Amén. Conclusión del punto 2. Aquí tenemos. En esos tiempos, yendo al siglo I, algunos judíos, no todos, no creyeron que Jesús o en Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué es? Mesías. Que es el Mesías, que es Cristo. No creyeron. Y son ellos, obviamente, no, ellos ya murieron, pero dejaron sus falsedades. Son ellos los que esperan ahora ¿a quién? Mesías. Nuevo. A su Mesías. Falso Mesías. Esperan al anticristo. Y si hoy, hermanos, nosotros nos ponemos a investigar con mayor profundidad, ya ellos con mucha certeza sostienen claramente que su Mesías viene y qué gozo, qué alegría, que les va a dar paz, que les va a dar tranquilidad. Y últimamente, bueno, yo estaba escuchando a un rabino, un judío, que me quedé tan sorprendida cómo le esperan a este Mesías, a este anticristo. ¿Hemos captado, hermanas? Amén. Lo que dice acá en 1 de Juan 2, el anticristo, ¿ve? No
No es fácil. Vamos a repasar esto, dónde está la diferencia, ¿ya? La diferencia en el grupo que congregaban en el siglo I y hoy en el día congregamos está en Entre nosotros, en el la Espíritu unción del Santo, Espíritu Santo. en la vida del creyente, ¿no? ¿Y cuáles son las manifestaciones? ¿Cómo podemos reconocer? Uno, los que aceptan y gustan de la palabra de Dios. ¿Solamente el Antiguo Testamento? No, ¿Solamente los de, ¿cómo se llama esto? El Pentateuco? no. Dice todo. Todo, de Todo. pequeño. En su integridad. En su totalidad. Ayer conversé con una persona que gracias al Señor está con nosotros. Rocío, bienvenida, te veo ya. Rosita, bienvenida. Amén, amén, Muy bien. amén. Ella Bienvenida. me decía, tía, ya compré mi Biblia, con un entusiasmo, porque seguramente ha empezado a disfrutar de la palabra. Amén. Amén. Eso es la característica. No cuestiona, no. Acá le falta, mira, acá, no, esto no es así. No cuestiona. Al contrario, se apropia. Gustan, Cuidado. Segundo, crecen en su vida espiritual y dan fruto. Crecen, ¿no? En su vida espiritual. Y el crecimiento, a ver, las que son mamás, han dado a luz hoy día y de aquí a un año ya están diciendo, voy a mandar a mi hijo a la universidad. No. ¿Así será? No. No, por supuesto. Están ¿No? dando su pinino. Con tanta paciencia esperan. Amén. Amén. Que su hijita crece. La hijita o el hijito cae, levanta. Es igual nuestra vida espiritual. Es igual, hermanos. Miren lo que dice. Vamos a leer. Un poco estoy repasando esto porque sé que han entrado otras personas después. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice, ¿puedo leer? Amén. Amén. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Quién es el que la perfecciona? Cristo. Cristo. Así que no podemos exigir un hermano que se entregó hace un mes a Cristo, ha nacido de nuevo, decirle, mira, ahora ya debes estar correteando. No, hermano. Está predicando. Y nuestro crecimiento luego va a dar fruto. Ya hemos dicho, ¿cuál es el primer fruto? El amor. El arrepentimiento. Cada día, examinándonos, pidiendo perdón al Señor. Muy bien, acá algo me está saliendo ¿Me escuchan, hermanos? Me salió un mensaje, no sé si... Sí. ¿Me escuchan? Sí. Amén. Ya. Y el siguiente dice, disfrutan su comunión con Dios cada día. Disfrutan. Por ejemplo, ¿qué? Por decir un chocolate a todos los que les gusta. Empiezan a comer el chocolate. ¿Cómo lo sienten? ¿Picante? Rico.
No, dulce. ¿Qué da asco? Amargo. Amargo el chocolate. Sí, hay chocolates amargo de taza. Ya, vamos a pensar en un chocolate dulce, ¿no? Es sublime lo que come mi Un mamá. sublime, ahí está. Mastica usted la primerita, ay, qué delicia, la segunda y así, igualito, disfrutamos, ¿ya? Entonces, en el cuerpo de Cristo, eso es lo que pasa. Pero en los que se han infiltrado, vamos a decir, en el siglo I, los que se habían también entrado, y Juan va a advertir acá, eran personas que no han nacido de nuevo, escuchaban o leían la palabra de Dios, pero estaban envanecidos por el orgullo. No aceptan la Biblia en su integridad, no aceptan. Muy bien. Y por lo tanto, el espíritu del error, contrario a lo que enseña la palabra de Dios, hacía que allí nacieran estas herejías, sea añadiendo o sea quitándolo la Biblia. Perdón, las porciones de la palabra de Dios. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué no hemos captado? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta podemos todavía? A ver, hermanas. Solamente quería aclarar. Sí. No fueron solo los que se han infiltrado en el siglo I, II. Hoy tenemos que se infiltran. Exactamente. Claro. Gracias, hermana Marcela. Bienvenido a las hermanas que se han añadido. Bienvenida, Lucita. Bienvenido, no lo veo, a Rocío Trujillo. Ahí está. ¿No? Entonces, bienvenida, hermana Francisca. A ver, Francisca, tenemos aquí, ¿no? Bienvenido, bienvenido. Que el Señor lo bendiga. Muy bien. De ver, ¿Es cierto? A ver, voy a un poquito argumentar lo que dice la hermana Marcela. No solamente era en el siglo I, es cierto, pero lo que hemos aprendido en 1 de Juan, capítulo 2, del versículo 18 al 29, está refiriéndose al siglo I. ¿Cómo ha nacido este grupo que negaban que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador del mundo? Ellos negaban. ¿Por qué? Porque traían otras filosofías, traían otros conocimientos y ellos querían que esos conocimientos se adecúen a la Biblia. ¿Ve? Entonces, ahora, en conclusión, este grupo de falsos maestros, como dice acá Juan, anticristos, lo va a llamar el apóstol Juan, son los que han dado ahora pie a que se desarrollen este grupo, esta religión, esta falsa religión, se desarrolle plenamente hoy en el siglo XXI, en época de pandemia, voy a decirles a propósito. Ellos esperan a su Mesías. Ellos esperan al Mesías que han negado. No. Le esperan a su falso Mesías, llamado el anticristo. Mira, acá dice claramente en el versículo 18. Hoy se está cumpliendo su esperanza que ellos tienen. Y ya tienen preparando fervientemente para la construcción de su templo, donde ahí le van a dar la bienvenida al anticristo. Y van a decir, por fin tenemos la solución.
Entonces, como qué bonito, me alegra bastante. Las hermanas de Enlif han preparado este material. Qué bueno, a Dios gracias. Y hoy hemos estudiado este punto. Y hay muchos anticristos y viene el anticristo, dice el apóstol Juan. Muy bien, que el Señor nos bendiga grandemente, hermanas.